Aquí lo tengo ya. Ahí está. Esta clase yo se las voy a subir ya procesada con YouTube para que cuando ustedes entren al aula le dan un clip, inmediatamente les va a abrir en YouTube la clase grabada. Más sencillo, más fácil de encontrar. Así que hoy sí, señorita, estamos ya grabando, dándole la bienvenida a la clase de Derecho de Familia en la versión del día jueves. Los días jueves tenemos horario de 9 a 10:40, ¿ok? Voy a empezar a trabajar ya con ustedes. Hay una cuestión que quiero que también nos pongamos de acuerdo desde ya para que ustedes también lo tengan contemplado. Son las evaluaciones, porque ahorita solo tenemos ya como 3 semanas y resulta que tengo poco tiempo porque yo tendría que armarles la evaluación del tercer registro. Entonces, al armar esa evaluación del tercer registro, prácticamente después de esta clase jóvenes, solo tenemos la clase de la siguiente semana y de la última, quiero ver, ahorita estamos a 21. Sí, nos quedan, después de esta clase nos quedan 2 semanas nada más. La semana del 25 al 29 y la semana del 1 al 5, porque la semana del 8 al 12 ya es parciales. Bien, entonces yo quisiera, voy a evaluar, no tengo más tiempo para poder correr con la evaluación. Como ahora es 21, vamos a recibir clase ahora y vamos a recibir clase el 25. Entonces yo quisiera el 28, si gusta tomen nota, el 28 voy a suspender la clase como faltando 15 minutos de la hora y vamos a hacer un laboratorio de lo que yo estoy dando. Ok, laboratorio el 28, ¿verdad? Al final de la clase. Los temas a evaluar es lo que yo dé a partir de hoy, ¿ok? Y, lógicamente, después de ese laboratorio, que lo tendríamos el jueves 28, que serían dentro de 8 días, el parcial de ustedes, creeré que anda por ahí por el jueves, no sé si ya tienen alguna noción, pero por ahí creo que anda el parcial de ustedes, como por el jueves 11. Pero vamos a tener ese laboratorio el 28 porque quiero empezar a construir las notas de ustedes. Y a lo mejor en la semana del 1 al 6, en la semana, anoten por ahí, del 1 al 6, vamos a ver si hacemos un trabajito, ¿verdad? Lástima que ya no hay tiempo para ampliarnos, pero vamos a ver si en la semana del 1 al 6, en la plataforma les voy a subir una actividad que la hagamos para construir la nota de su actividad. Entonces voy a sacar la nota de su laboratorio, la nota del parcial y la nota de la actividad, de las 3 actividades esas voy a hacer una sumatoria para obtener la nota de ustedes de este tercer registro. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta al respecto. Con confianza, vea, pregunten. Pregunten. Si no hay preguntas, vamos a comenzar entonces ya con el tema. Yo quiero, y he comenzado y saqué un material que lo he sacado parte de lo que es doctrina y un buen material que tengo, que ya lo van a ver, que es centrarnos para que nosotros nos ubiquemos en nuestro código en los temas que vamos a ver. Y ahí vamos a ir explicando cada uno de los artículos, ¿verdad? A partir de lo que es el estado familiar, que es lo que nos pide el programa en su tercera, en su tercer registro. Voy a comenzar ahorita, pero si hay dudas, por favor, deténganme. Licenciado, deténgase, dígame. Yo no entendí esto. Y no tengan pena en preguntar. Hay quien no pregunta porque dice qué van a decir mis compañeros. Eso no está bien. Otros dicen, no, si pregunto se va a enojar el licenciado. Yo no soy enojado, yo soy bien contento. Y me gusta más, me alegra más cuando ustedes preguntan, porque sé que están aprendiendo, porque mi objetivo no es otro más que enseñar. Ese es mi objetivo. Y que usted aprenda. Y que al final diga, hey, qué bonito aprendimos, ¿verdad? Ese es el objetivo que nos ocupa.
Y la otra situación que también quiero pedirles, ya les dije al principio, mantengan sus camaritas abiertas. Eso implica entonces que cuando entren a la clase, ¿verdad? Se ponen bien bonitas y bonitos, bien peinaditos, encienden su camarita y eso me va a demostrar a mí que ustedes tienen interés en la clase, ¿verdad? Y eso también para uno de docente, hay motivación, ¿verdad? Ok, hay motivación. Vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar, ¿verdad? En un principio les dije que mi nombre es Manuel González, Manuel Guillermo González, ¿verdad? Ahí está mi correo por cualquier duda que ustedes tengan o consulta posterior, aquí me pueden escribir a este correo. Excelente. La unidad número 3, habla acerca del estado familiar y las relaciones paterno-filiales. Entonces ya vamos a ver qué es todo eso. El estado familiar tiene generalidades. Vamos a hablar también de su definición, de su naturaleza jurídica y lo que es el estado de familia, ¿verdad? Y dentro de lo que es el estado familiar y sus relaciones paterno-filiales, vamos a ver las características. ¿Qué es lo que caracteriza ese estado familiar? Fíjese que para hablar de las características, por aquí tengo un concepto de lo que es el estado familiar. Y ese concepto, que también ahí lo puede usted encontrar en el artículo 186 del Código de Familia, que es bueno que lo tengan a la mano su código porque el código es para mancharlo. Usted puede a la par del código hacer sus anotaciones, subrayarlo, ponerle algunas marcas, porque esto le va a servir a usted. El código de familia se vuelve el machete para el abogado, la cuma, ¿verdad? La herramienta principal, porque es el fundamento legal que nos va a servir para poder hablar de esta materia. Pero bien, veamos cuál es el concepto de estado familiar. Y vamos a decir, ¿verdad? En su concepto, vamos a decir que el estado familiar es la calidad jurídica que tiene una persona, oiga esto, calidad jurídica que tiene una persona en relación a la familia. En relación a la familia. Y entonces, en ese sentido, decimos entonces que la ley le atribuye determinados derechos y determinados deberes. Esto es bien importante. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la existencia del vínculo, fíjese bien, del estado familiar, esa existencia genera, que es bien importante dentro de la base familiar, genera un vínculo, ¿verdad? Genera un vínculo. Y este vínculo que se genera puede ser de dos formas. Puede ser matrimonial o puede ser parental, ¿verdad? Que ya vamos a ver la diferencia de los dos. Entonces veamos, el concepto del estado familiar, ¿verdad? Aquí lo vamos a abordar jurídicamente este asunto porque da la situación de que ese vínculo que estamos hablando ahí jurídico es lo que crea, es lo que establece esa relación que se genera en ese grupito llamado familia, ¿verdad? Y ese vínculo familiar se origina en dos ramas muy fuertes. Uno, matrimonial, y el otro es el vínculo parental. ¿Por qué se da matrimonial? Sencillo. Ustedes tal vez en las cátedras anteriores estuvieron aprendiendo lo que es, por ejemplo, el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo, tomémoslo como una relación de afinidad y sentimental, que es una relación distinta a una relación de amistad. Todo comienza por una amistad. El muchacho y la muchacha tienen una bonita amistad y luego pasan a una relación de noviazgo, donde ya hay un sentimiento un poquito más profundo, pero que ese noviazgo lo vamos a tomar como la antesala a lo que es un vínculo. Y ese vínculo del que yo estoy hablando es precisamente
el vínculo matrimonial. Entonces, ese vínculo matrimonial, ¿verdad? Que los novios después dicen nos vamos a casar. Entonces, estos crean ese vínculo que se llama matrimonio. Y por consiguiente, dándole seguimiento a esta situación, esto genera otro vínculo que es un vínculo parental. Fíjese bien. El vínculo matrimonial es una afiliación que se da jurídicamente entre dos personas que no son parientes. Estas dos personas que no son parientes se unen en matrimonio y este es un parentesco de forma de afinidad. Oiga bien, de afinidad, porque el otro es el parental, ya es consanguinidad. Muy bien. Entonces, la amistad de estas dos personas que vienen y unen en matrimonio crean un vínculo jurídico de afinidad. Y ese vínculo jurídico de afinidad al casarse crea un vínculo de consanguinidad y a esto se le llama vínculo parental, porque ya una pareja casados tienen hijos, entonces el vínculo ya no es matrimonial, sino que se vuelve parental. Y hablamos de los parientes. Entonces, hablando ya de los parientes, ahí podemos hablar de papá, de hijos, podemos hablar de hermanos, podemos hablar de tíos, y ese es el vínculo parental que se genera del vínculo matrimonial. Dicho esto, entonces podemos decir, para poder entender en qué se caracteriza el estado familiar. El estado familiar se caracteriza por ser universal, la universalidad. Jurídicamente, este estado familiar, tal cual así como se genera en nuestro país, se genera en el mundo entero. Tal cual sí, así tiene efectos jurídicos en nuestro país, tiene efectos jurídicos en cualquier parte del mundo. Yo soy casado aquí y me voy para la China, allá voy con mi estado familiar de casado, ¿sí? Entonces, en este sentido, es que la característica universalidad le dice a usted de que ese estado familiar que yo tengo de casado, de matrimoniado, lo voy a llevar hasta cualquier rincón del mundo donde vaya. Luego también vemos la característica de unidad. ¿Por qué de unidad? Acuérdense que estamos hablando en derecho de familia, el fundamento acá, tanto jurídico como social, es la unidad de la familia. Se crea una unidad en el matrimonio y cuando luego vienen los hijos, esa unidad que surgió del matrimonio, ¿verdad? Se vuelve una unidad que también se extiende a lo parental. Entonces vamos a entender las dos figuras, matrimonial y parental, ¿ok? Entonces, esa unidad matrimonial, ¿verdad? Que es un estado familiar de afinidad, esa se vuelve parental cuando la familia ya comienza a crecer. Ya hay hijos, hay hermanos y así sucesivamente. Entonces, ese grupo de personas que componen ese estatus familiar deben de mantener esa unidad como tal por esos dos vínculos, el matrimonial y el parental, ¿sí? También dentro de sus características la creemos que es que tiene indivisibilidad, ¿verdad? Que a la unidad nos va a crear inmediatamente ese soporte por naturaleza de las personas que están componiendo el núcleo familiar, ¿verdad? Por consiguiente, también tiene la característica de oponibilidad. Un vínculo familiar establecido, matrimonial o parental, ¿verdad? No puede tener, pues no es oponible a su naturaleza, no puede ser oponible a su estatus jurídico, ¿verdad? Y por consiguiente, esto acarrea dentro de la unidad y universalidad, ¿verdad? Esa característica de oponibilidad. Entonces, por consiguiente, esa característica es la que le da esa fortaleza que no es oponible, pues, o sea, algo que no se puede como atacar, retractar, o disolver,
¿verdad? Hay formas de disolverlo, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Intransmisibilidad en el sentido mismo, ¿verdad? De que el derecho de matrimonio, ¿verdad? Es intransmisible, es mío, es suyo. Es decir, no es como otras materias, ya sea civiles o mercantiles o algo, que estamos hablando de que ese derecho puede ser transmitible a terceras personas. Es un derecho bien propio y es bien personal entre cónyuges como tal, entre vínculos matrimoniales y vínculos parentales, ¿verdad? La otra característica que habla de la imprescriptibilidad es que realmente no tiene plazo. Como que yo dijera, me voy a casar para un plazo de 3 años. Que hay quienes dicen, ¿ya te casaste? Sí, para mientras, dicen. ¿Para mientras qué? Entonces, el matrimonio no es para mientras. El matrimonio no tiene es más, muchos alegan que si la escritura matrimonial es un contrato, yo le puedo decir que no reúne las condiciones de un contrato, ¿verdad? No tiene plazo, o sea, yo no puedo decir, casémonos, le digo a mi novia, ¿verdad? Casémonos, pero mira, nos vamos a casar para un plazo de 2 años, para un plazo de 5 años. Eso no es así. El matrimonio, ¿verdad?, que se celebra es precisamente con miras de casarse para siempre. Por eso es imprescriptible, o sea, no tiene etapas, no tiene plazos, no tiene vencimientos y por consiguiente no tiene pues esa calidad de contrato de que le vamos a agregar ese elemento de los plazos. Es imprescriptible. De un matrimonio, yo me caso para toda la vida, ¿no? Y eso es lo que nos dicen. Por ejemplo, cuando yo me casé, me dijo el notario, ¿no? Este es para toda la vida, me dijo. Está bien. Luego uno va y hace su presentación por la iglesia y allá le dice a uno el sacerdote o el pastor, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Entonces, no tiene, como les dijera, este vínculo familiar, este estado familiar, no tiene plazo para realizarlo, sino que es imprescriptible. Y la otra es la irrenunciabilidad. Bueno, yo ya me casé y no puedo, o sea, oponerme a través de una renuncia, ¿no? Hoy voy a renunciar a ser tu esposo. Hoy voy a renunciar a ser tu papá. Hoy voy a renunciar a ser tu hijo. No, no se puede, porque el derecho de familia es especialísimo en cuanto a que la relación que se genera en ese núcleo, en ese vínculo familiar, no es contractual, no es un contrato civil, no es un contrato de obra, no es un contrato así como por decir mercantil. Esta decisión de unirse en matrimonio, esto conlleva vínculos afectivos, esto conlleva vínculos sentimentales. ¿Verdad? El día que usted se case, se va a casar porque hay sentimientos por ahí, porque ama, ¿verdad?, al muchacho o ama a la muchacha. Entonces, es que este asunto es bien extraño, o sea, ¿qué es el amor, por ejemplo? ¿Por qué me casé con esta persona? Porque lo amo o porque la amo. Entonces, ¿qué es eso? Sencillamente es un sentimiento que nace de afección hacia la otra persona. Usted puede ver 3 muchachas, pero si está enamorado de la suya, las otras usted no siente absolutamente nada. Usted puede ver unos 3 muchachos que le enamoran, pero usted, lejos de alegrarse porque le enamoraron, se enoja y ya, bayunco, mire lo que me está diciendo. Pero si el muchacho que a usted le gusta le enamora, no le dice bayunco, al contrario, empieza a sentir nervios y que le salta aquí por el estómago y que le resulta por el corazón. O sea, es una situación bien compleja que lo jurídico nada más es como para darle seguridad legal a ese vínculo matrimonial, pero que esa unidad matrimonial luego con la obtención del parentesco, cuando ya hay hijos y todo eso, ¿verdad?, es irrenunciable, ¿verdad? O sea, lógicamente. Inherencia personal, ¿verdad? Entonces, este asunto de la inherencia personal me habla, vuelvo al mismo ejemplo, de que no es porque me lo legaron, no es un legado, no es una herencia, no es algo que me lo transmitieron
y por eso yo voy a continuar con este hilo del matrimonio. Totalmente no es así la cuestión. Entonces, por esa razón y por los sentimientos mismos que atrae prácticamente la unidad de este grupo que se llama familia y la constitución misma de ese estado familiar, por el hecho de ser vínculo familiar, por ese hecho es de que se vuelve bien especialísimo el derecho de familia con todas estas características que tenemos. Entonces ya vimos también, como repito el concepto, ya lo vimos, ¿verdad? Que ese estado familiar que se genera allá con el matrimonio y con el parentesco es realmente una calidad jurídica, ¿verdad? Que tienen las personas en esa relación de familia, ¿sí? Y consiguientemente, pues ese elemento jurídico es el que hace nacer derechos y deberes dentro del núcleo familiar. ¿Mm? Entonces, ya dijimos también, lo voy a repetir, que el estado familiar también se puede originar por medio de dos fuentes bien fundamentales, ¿verdad? El matrimonio y el vínculo parental. No sé si hay preguntas hasta ahorita, jóvenes, no me han detenido. Seguimos entonces, cualquier cosa me pregunta. Yo voy despacito para que usted me entienda, ¿verdad? Bien, veamos aquí como metiéndonos un poquito en la idea, ¿verdad? En relación a lo que es el vínculo del matrimonio, ¿verdad? Una persona puede adquirir estados familiares diferentes. Ojo acá, en relación al matrimonio. Si van haciendo anotaciones, me gustaría que lo vayan haciendo ahí. En relación al matrimonio, ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad? Puede crear estados familiares como los que le voy a mencionar. En primer lugar, estoy basado al matrimonio. Podemos crear el estado familiar de casado. Ese es un estado familiar. Acuérdense que antes esto se llamaba estado civil. Y ya con la creación, es decir, con la puesta en marcha del Código de Familia de 1994, ahora no se llama estado civil, se llama estado familiar. Entonces, basado al matrimonio, ojo con esto, fundamentado en el matrimonio, una persona puede adquirir estados familiares diferentes. Primero, el estado de casado. El estado familiar de casado se adquiere cuando se ha contraído matrimonio. Ahí estamos ya, casados. Segundo, ese es otro estado familiar. El estado familiar en el segundo plano podría ser de viudo. ¿Y quién es el viudo? Es aquella persona que estando casado sobrevive a la muerte de su cónyuge. Se le murió su esposa, entonces su estado familiar es viudo. Se le murió su esposo, el estado familiar es viuda. Y aquí quiero que por favor anotemos algo que es bien importante. Las leyes no son estáticas, son dinámicas, se van cambiando, renovando, actualizando, dependiendo de la necesidad social en la que vivimos. Antes, cuando a una señora se le moría a su esposo, quedando en el estado familiar de viuda, entonces en su partida y en su documento, ella tenía que llevar de ahí para adelante esa carga y decía viuda de. Si el apellido del esposo es González y su esposo murió, ella tenía que llevar de ahí para adelante, ¿vea? La señora Marta Julia, viuda de González. Y así era. Pero al final se determinó de que si esta mujer quedaba viuda, iba a quedar para toda la vida con esa carga en el lomo. ¿Por qué razón? Se faltaba a lo que es la igualdad de la que habla la Constitución. ¿Por qué? Al hombre no le ponían viudo de. Yo me llamo Manuel Guillermo González y la señora se me murió, ¿verdad que no iba a llevar yo viudo de fulana de tal? Entonces, si ve, en un principio,
esto causa una desigualdad en cuanto a los derechos. Y por consiguiente, la mujer sí tenía que llevar hasta que se muriera cargando viuda de González, pero el marido no. Si al marido se le muere la mujer, él queda como soltero, no dice viudo de. Entonces eso ha cambiado, jóvenes. De tal manera de que cuando una señora enviuda, entonces ella puede volver a sus dos apellidos como de soltera. ¿Ok? Eso se dio en estas reformas últimas. Porque también cuando una persona se casa y se quiere llevar la partícula de señora de González, o quitarle la partícula de señora González, o si ella quiere mantener sus dos apellidos, o el apellido que tenga, ¿verdad? Ella los puede mantener. Porque antes no, antes era obligatorio que se le pusiera señora de González. Pero después, ¿verdad? Hablando de derechos e igualdades y todo eso, ¿por qué al hombre no le ponen el apellido de la mujer? ¿Verdad? Manuel González de Figueroa, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, dada esa situación es que en el nuevo Código de Familia, este de 1994, se crean esas diferentes formas de poder manejar sus apellidos posteriores al matrimonio. Y, por consiguiente, cuando una mujer enviuda, pues ya no es de ley que de ahí para adelante diga viuda de González. Ella puede volver otra vez. Bien, entonces, en cuanto a los estados familiares, está el de casado, ya lo vimos, está el de viudo. Tercero, el tercer estado familiar es el de divorciado. Y el divorciado es aquel que su matrimonio ha sido disuelto a través de una sentencia judicial, ¿sí? A través de una sentencia judicial de divorcio. Entonces, primero, el estado familiar de casado. Segundo, el estado familiar de viudo. Tercero, el estado familiar de divorciado. Mire cómo va la cosa. Ustedes, la gran mayoría, quizás todos ustedes están solteros y solteras. Ese es su estado familiar por el que han iniciado. Solteros, hijos. Pero el día que ustedes se casen, su estado familiar va a cambiar a casado. Luego se les muere su pareja, su cónyuge, el estado familiar cambia a viudo, ¿verdad? Luego a lo mejor no les fue muy bien en el matrimonio y por sentencia judicial se divorcian, estado de divorciado. Bien. Y el cuarto, ¿verdad? El cuarto, que es el estado familiar de soltero. Es decir, soltero es aquella persona que les comencé diciendo que no ha contraído matrimonio o cuyo matrimonio ha sido anulado. Porque puede ser que usted se case, pero por algunas ineficacias o ilegalidades, puede que el juez anule el matrimonio. Entonces, ahí tenemos 4 estados familiares por los que las personas atraviesan, ¿verdad? Esto que estoy hablando es en relación al origen por causa del matrimonio. Pero en relación al parentesco que está por aquí abajo, parentesco, una persona puede tener estados familiares diferentes, tales como padre, madre, hijo, hermano, tío, sobrino. Ese es en relación al parentesco. En relación al matrimonio ya lo vimos, ¿verdad? Soltero, casado, viudo, divorciado. Esos son los estados familiares. Y en relación al matrimonio, ojo con esto, pero en relación al parentesco, estamos hablando de padre, estamos hablando de hijos, estamos hablando de madre, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de tíos y estamos hablando de sobrinos. Excelente. No quiero aburrirlos. Quiero que estén atentos y que les guste lo que estamos hablando. Por eso voy a hacer una pausa ahorita para preguntarle a usted quién de ustedes tiene una preguntita. ¿Hay preguntas? Háganla con confianza. Yo tengo una pregunta. Excelente, eso me gusta. Pregunte. Estaba viendo en el código de familia y a mí solo me aparecen 3 estados.
No me aparece el de divorciado. Veamos ahí, con las reformas y todo eso, ¿verdad? Busquemos y actualicémonos ahí, porque el de divorciado también es un estado como tal, ¿verdad? Porque eso se genera por sentencia judicial y es un estado familiar. ¿Qué se lo piden? Lógicamente, vaya, por ejemplo, yo soy divorciado, pero quiero volverme a casar. Entonces me dice, ¿cuál es su estado familiar? Divorciado. Demuéstremelo. Aquí está, mire, la partida de divorcio. Entonces sí te puedes casar otra vez, porque ya estás divorciado. Entonces, esa es parte también de todo lo que es el estado familiar. ¿Mm? ¿Preguntas? Entonces, cuando una mujer se divorcia en el registro de estado familiar, no se le pone soltero. Es que creo que en la clase pasada, algo así, estábamos hablando de que como por las reformas y todo eso, era como discriminatorio Exactamente. ponerle a una mujer que era divorciada, sino que se le pone directamente soltera. Sí, es que vaya, en la partida de nacimiento de esa señora divorciada, ahí se margina, porque el juez cuando emite las sentencias, también emite oficios que se van al registro del estado familiar. Entonces, esos oficios que envía es para que marginen las partidas de nacimiento de la señora divorciada. Entonces, en la partida de nacimiento, en el margen, ¿verdad? A un ladito, así como por decir algo así, a un ladito de las partidas que se llama al margen, ahí se marginan los estados familiares de las personas, ¿verdad? Entonces, si se divorció, ahí le van a poner, ¿verdad? Divorciada según resolución de tales y tales horas por sentencia ejecutorial en tal y tal fecha y tal en tal lugar. Entonces, en la partida sí le aparece. Si una persona, ojo, está soltera, la partida le aparece limpia en cuanto a los márgenes. Si esa persona se casa, le margina su partida. Dice, contrajo matrimonio con fulano de tal. Y ese es el historial que lleva en su partida. Eso sí no se puede borrar. Y ya cuando una persona se divorcia, le ponen ahí, ¿verdad? De que según la causal tal, por resolución de fecha tal, dicha persona ha sido divorciada. Eso sí aparece en la partida. Lo que sucede es que ya en el DUI, por lo que decía usted, por discriminación, ¿verdad? No se puede mantener esa situación. Entonces ella pudiese mantener sus apellidos de soltera, ¿verdad? Y cuando se va a casar no le vamos a poner divorciada. No, bueno, en la escritura de matrimonio sí se le pone cuál es su estado familiar, fulana de tal divorciada, o si es él el divorciado, fulano de tal divorciado, ¿verdad? En unas nuevas nupcias que vaya a contraer. Y ahí también se agregan las partidas de divorcio si es que tiene ese estado familiar de divorciada o divorciado. Ok. Excelente. Si no hay alguna otra inquietud, continuamos. Entonces, ya vimos entonces de que este vínculo se genera por el matrimonio y por el parentesco, ¿verdad? Veamos entonces qué sucede con el registro del estado familiar, qué es lo que hace el registro del estado familiar. Veamos qué es lo que hace el registro del estado familiar. El registro del estado familiar tiene razón de existir, ¿verdad? Porque el artículo 187 del Código de Familia dice de que ese registro del estado familiar tiene por objeto la inscripción de los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las personas naturales, así como la conservación de la información que contiene. Vamos a poner un ejemplo. Desde que una persona nace, cuando nació Daniela Romero, por ejemplo, sus padres acudieron al registro
del estado familiar, que antes de la creación del Código de Familia se llamaban registro civil. Así se llamaban. Pero ya con la creación y puesta en marcha, pues, de este código que tenemos, ahora se llama registro del estado familiar, porque ahí se registra el estado familiar de las personas que acabamos de estar viendo en la lámina anterior. Entonces, vean, el artículo 187 lo que quiere decir es que cuando Daniela Romero nació, al nomás nacer, sus padres fueron al registro del estado familiar, ¿verdad? A inscribir el hecho jurídico del nacimiento de Daniela Romero. Y a eso se le llama, ¿verdad?, asentar la partida de nacimiento. Entonces ahí nace ya un documento que se llama partida de nacimiento. Así se llama. Entonces se crea la partida de nacimiento, se inscribe en el registro del estado familiar y ahí está ya. Tiene existencia jurídica Daniela Romero. Perfecto. Tiene existencia jurídica. Pero Daniela crece, cumple sus 20, 30, 40 años y decide casarse. Se va a casar. Entonces, al momento del matrimonio, lógicamente, el notario autorizante o el alcalde o la persona que ejecute, que haga el matrimonio, le va a pedir su partida de nacimiento. Ella la va a presentar y va a decir, aquí está mi partida de nacimiento. Y se va a percatar que la partida de nacimiento no tiene ninguna marginación. Va a decir, ah, pues está soltera. Bien, y se casan. Entonces, cuando una persona contrae matrimonio, el notario está, o el alcalde o quien la case, está en la obligación de presentar esos testimonios de ese matrimonio al registro del estado familiar. ¿Para qué? Para que le marginen en la partida de nacimiento que estaba limpia, ya no va a estar limpia. Al margen va a decir ahí que contrajo matrimonio con el señor fulano de tal. Bien, eso es lo que se inscribe. Ya inscribimos la partida cuando nació. Ahora que se casa, que ya está grande, vamos a marginar esa partida. Pero ¿qué tal si no le va bien en el matrimonio y dice, no, divorciémonos? Entonces se le agrega a esa misma partida un registro marginal, vea, de divorcio. ¿O qué tal si queda viuda? Se le agrega también ahí otra marginación que dice que quedó viuda. Entonces, eso es lo que quiere decir el artículo 187, ¿verdad? Que el registro del estado familiar tiene por objeto inscribir los hechos y los actos jurídicos que se vayan constituyendo en la vida de esta persona, ¿ya? O si hay modificaciones en el estado familiar de esta persona, entonces se van a ir inscribiendo en ese registro del estado familiar, ¿verdad? Entonces, y esa información ahí va a quedar en su partida de nacimiento. Todo lo que vaya aconteciendo, modificándose, inscribiéndose, ahí va a quedar. Es un historial que nosotros llevamos. Por consiguiente, ¿ok? Ese es el objeto de ser, pues, ¿verdad? Es la razón de ser del registro del estado familiar. Ok. Entonces, según el artículo 187, dice que debería haber un registro central del estado familiar que orientará, que coordinará y controlará el trabajo de todos los registros locales, y dice que va a tener a su cargo el Archivo Central de Registro del Estado Familiar. Entonces, los encargados locales de llevar el registro del estado familiar serán los municipios de la República. Esos son los locales, ¿verdad? En cada municipio, San Salvador, Soyapango, Mexicanos, en cada municipio hay una alcaldía. En esa alcaldía es que está ese departamento del registro del estado familiar, donde ahí van a llevar los registros de esa persona natural que va o que evoluciona o que se modifica, ¿verdad? En su estado familiar, ahí se va anotando en su partida de nacimiento. ¿Okay? Entonces, ese registro que está en cada alcaldía
que está en el departamento del registro de estado familiar, ahí están los registros de las partidas, que son unos libros que llevan. A eso se le llama partidas de nacimiento, libros de registro de partidas de nacimiento. Veamos la diferencia entre certificación de partida de nacimiento y partida de nacimiento. Vamos a ver si alguien me ayuda ahí, por favor. Alguien que pueda más o menos tener la idea entre lo que es certificación de partida de nacimiento y lo que es la partida de nacimiento. Vamos a ver. Un voluntario. Un voluntario. Alguien que salve aquí al grupo, vamos a ver. No sé, licenciado, si estoy equivocada. Buenos días. No importa que nos Pero equivoquemos. la certificación es cuando la firma el alcalde de la partida de nacimiento. No. No, por ahí vamos, está bien. Opinemos, jóvenes, no importa que nos equivoquemos. Opinemos. Muy bien, Elsie, gracias. ¿Quién más quiere opinar? Conmigo hablen, opinen, comenten, no importa que nos equivoquemos y para eso estamos aquí, para equivocarnos. ¿Verdad? Donde no nos podemos equivocar es cuando ya como abogados andemos en la calle haciendo los trabajos jurídicos que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más? Vaya, así democráticamente, vaya. ¿Qué opina Carlita Carmona? Vamos a ver. Bueno, pienso de que certificación es como cuando ya está dada y cuando decimos la partida de nacimiento es como cuando se registra. Ajá, ya vamos avanzando, Carlita, gracias. Muy bien. Oigamos entonces a Vanessa, a Mariona, a ver qué opinión tiene. No tengan pena, opinemos. Lo que yo creo es esto y esto y esto. Entonces aquí vamos a aclarar. Yo opino que certificado podría ser como algo temporal o como algo que no está registrado como tal. No sé, por ahí. Ajá, muy bien, vamos a ver. No, yo También quiero podría. saber. Uy, Sí, perdón. diga, sí, démosle. Vaya, iba a decir sobre la certificación, de hecho. Bueno, certificación también podría ser cuando alguien va a sentar, cuando los padres, ya sea de dicha persona, van a sentar a su hijo, ya sea como usted explicaba, al registro del estado familiar, y ahí es donde colocan sus datos, eso, y también tratan como de darle una cierta verificación para ver si ya Sí, está como, ay, no sé cómo. sí, con mielita. Sí, muy bien. Ahí vamos avanzando. William Barahona, ¿cómo estamos, William? Bien, yo también tenía la idea de que la certificación era temporal o esperando a que se pruebe o se revise y la partida de nacimiento ya es la que se le entrega o la que ya tiene finalizada su revisión. Eso pienso yo. Perfecto, démosle. Después aclaramos. Wendy Cornejo está todavía aquí. Wendy. Hola, sí, buenos días. Hola, Wendy. Yo creo ¿Y por qué que apagó la cámara, Wendy? ahorita le enciendo. Ya le voy a bajar un punto. Hola, buenos días. Vamos Yo a ver, creo hoy sí. que es una copia de la partida de nacimiento, una copia certificada, ya sea con el fin de una reposición o algo así. Y la partida de nacimiento es una partida de nacimiento normal. La partida de nacimiento es una partida de nacimiento. O sea, cuando se va a sentar Ajá. y ya una certificación de partida de nacimiento sería una copia de la partida de nacimiento certificada con el fin de alguna reposición o algún cambio. Cualquier cosa. Excelente, Wendy, gracias. Y Brenda Dueñas, ¿qué nos cuenta? Y después le vamos a preguntar a Nicole Sarabia.
Buenos días. Yo siento que la partida de nacimiento certificada es como cuando está comprobada. Ajá, como que se da fe de que la partida de nacimiento es verdadera, por decirlo así. Ujú. Esa frase sí va con certificar, verdadera. Ah. Muy bien, por ahí vamos armando. Ustedes mismos están armando aquí la definición, ya van a ver. Nicole, ¿cómo estamos ahí? Buenos días. Pues yo comparto la idea de mi compañera Wendy, de que es como una copia para veracidad de la partida de nacimiento que se dio al inicio. Ahí vamos mejorando. Moisés está levantando la mano. Excelente. Vamos a ver, Moisés. Buenos días, licenciado. Yo creo que la diferencia de certificación de partida de nacimiento y partida de nacimiento es que la certificación es cuando ya ha sido llevada al registro del estado familiar. En cambio, la partida de nacimiento es como solo el documento original, por así decirlo. Va, muy bien. Ahí vamos, por ahí. Y Stephanie Alfaro está con nosotros acá. ¿Qué opina Stephanie? Buenos días, Lick. Buenos días, Stephanie. Yo pienso que la certificación, como lo decía mi otra compañera, es algo como que ya más formal, más como, no sé cómo decirlo, real. Y la partida es como solo lo de la alcaldía. Ajá. Por ahí vamos. Dana levantó la mano. Gracias, Dana. Buenos días, bueno, no estoy segura, ¿verdad? Pero yo creería que Démosle. quizás la diferencia es de que la partida de nacimiento viene a ser más así como una constancia del nacimiento del individuo, y quizás la certificación viene a ser como aquel documento oficial donde se da fe de un nuevo nacimiento. Ajá. Por ahí va la cosa. ¿Quién más? Levanta la mano. No, está bien. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más? Kimberly. A Kimberly, en clase. ¿Yo, licenciada? Sí, Kimberly, Eunice. Creo que concuerdo con mi compañero anterior que el certificado de nacimiento ya es como que lleva más un orden, ya un registro formal. Muy bien. Vale, no sé si alguien más que quisiera abonar, participar. Vaya, miren, nosotros, por lo general, todos nosotros, cometemos el error, las personas, pues, ya como abogados debemos de enmendarlo, de que decimos, mira, me da una partida de nacimiento. Entonces, no es propio decir, me da una partida de nacimiento. Lo propio es decir, me da una certificación de partida de nacimiento. O podría ser partida de divorcio o una partida de defunción, dependiendo cuál sea el caso. Pero lo que nosotros debemos de pedir en el registro del estado familiar de las alcaldías es una certificación de partida de nacimiento o certificación de partida de defunción o certificación de partida de divorcio. ¿Sí? Cualquiera que sea la partida que estemos pidiendo, se llama, el nombre correcto es certificación de partida X. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque una cosa es la certificación de partida X y otra cosa es la partida de nacimiento. Las partidas de nacimiento están registradas en los libros de partidas de nacimiento que cada registro lleva. ¿Sí? Cuando a usted la fueron a sentar o lo fueron a sentar, la colaboradora del registro del estado familiar asentó en ese libro, porque son libros los que llevan, y lleva, por ejemplo, el libro lleva folios numerados.
Es como un libro de actas, usted lo ha visto. Entonces son libros donde están folios numerados. Entonces a puro lápiz, a pura mano, a puro bolígrafo lo hacen por lo general las alcaldías. Hoy con la computadora ya mejoró la cuestión. Pero esos datos, esa partida es la que ellos inscriben en el libro de partidas de nacimiento. ¿Sí? A eso se le llaman partidas de nacimiento, que es lo que está, los datos de esa partida están en ese libro de partidas de nacimiento. ¿Ya? La diferencia en certificación o partida de nacimiento es que cuando yo voy a pedir mi certificación de partida de nacimiento, el colaborador se va al libro, me dicen, ¿en qué fecha nació usted? Yo le digo, 1963. Entonces se van a buscar los libros de ese año y al abrir el libro, ahí van a encontrar que está la partida. Partida número 70, dice, a folio 70, ¿ya? Manuel González, dice, varón, nacido en la ciudad. Eso está en el libro. Eso es lo que se llama partida de nacimiento, que es lo que está sentado. Pero a mí no me van a dar ese libro, que me lo lleve. No van a arrancar la página y me van a decir, aquí está. No, lo que van a hacer es que algunos le toman foto a ese libro, ¿sí? O en otras alcaldías lo que hacen es que a pura computadora transcriben lo que está escrito en ese libro. Y lo que a mí me entregan es la transcripción de lo que está en ese libro o la fotocopia de esa página de ese libro. Porque no se puede extraviar ese libro, no me pueden dar ese libro. Ni pueden arrancar esa hoja y decir, aquí está su asiento. ¿Vea? No, eso se llama asiento de partida de nacimiento, que está en los libros que están internamente en las alcaldías. Lo que a mí me entregan se llama certificación. ¿Y por qué? Ustedes lo dijeron. La palabra certificación quiere decir dar certeza de algo. Entonces, si en el registro de estado familiar le toman una foto, ¿verdad?, al contenido de ese libro, al final de todo eso, la firma el registro de estado familiar, el jefe, la puede firmar el alcalde y lo sellan y abajo dice, vea, el jefe del registro del estado familiar certifica, dice, que esta copia es conforme a su original con la cual se confrontó o que certifica que la presente partida está inscrita en el libro tal, del año tal, a folios tal. Entonces, eso es lo que me dan a mí. Entonces, la diferencia es que el asiento de partida de nacimiento es el que queda ahí siempre en el libro. De ahí le sacan una copia y esa es la que me dan ya a mí, con una razón en la parte de abajo, diciendo, ¿verdad?, de que el jefe de registro de estado familiar certifica que en el libro número 10 de partida de nacimiento, que se llevó en el año de 1963, a folios 70, se encuentra la partida que literalmente dice. Entonces, está dando fe, está hablando de que eso es cierto, y ya con esas firmas y sellos, usted lleva ese documento y cualquiera le cree que esa es la copia fiel de la partida que aparece en los libros asentados. ¿Sí? Ahora yo pregunto, solo díganme sí o no. ¿Han entendido la diferencia entre asiento de partida de nacimiento y certificación de partida de nacimiento? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, por ahí vamos entonces. Entonces, cuando usted hable ya como abogado, vea, como estudiante de derecho, de la materia de derecho de familia, ahora usted diga, voy a ir a traer a la alcaldía una certificación de la partida de nacimiento. No vaya a decir, voy a ir a traer mi partida de nacimiento, porque no se la van a dar. Esa partida es la que está sentada en los libros en cada registro que corresponde. Ustedes han tenido en sus manos las partidas de nacimiento suyas. Por ejemplo, para inscribirse aquí en la universidad se las pidieron. O para algún otro trámite se las piden. Revisen, ahí van a ver. Léanla. Lo que usted tiene o lo que la alcaldía le dio es una copia. ¿Ya? Es una copia del asiento. O si está todo, lo ven que todo está en la computadora, hecho a máquina y todo, quiere decir entonces que el colaborador lo que hizo fue copiarla, ¿verdad?, del asiento. Abrió el libro, la página, y desde ahí comenzó a copiar textualmente, como está escrito en ese libro, comenzó a copiarlo aquí en la computadora y eso le da.
Pero busquen y van a ver que ahí lleva una frase que dice, el jefe del registro de estado familiar certifica, dice. Eso quiere decir que está dando fe, que está siendo cierto de que ese documentito que le dieron o esa copia es sacada exactamente del libro donde está su asiento de partida. ¿Ok? En ese libro, pues en ese asiento es que se van haciendo las modificaciones, si es que se casó, si es que se divorció, si es que falleció, ¿verdad? Si es que lo adoptaron, todo, todo. Si hay que rectificar algún apellido, qué sé yo, cualquier movimiento que se haga. Entonces, para eso es que está en el artículo 187 del Código de Familia establecido de que debe de existir ese registro en cada una de las alcaldías. Pero hoy adicional, como registro central, también tenemos el Registro Nacional de las Personas Naturales, que ellos son como el ente que está registrando todo El Salvador. Todas esas partidas o asientos de partida que están en cada alcaldía, hoy las tiene el Registro Nacional de las Personas Naturales también, ¿verdad? Entonces, ahí se ha creado un registro central y los registros locales, que son los registros que están en cada una de las alcaldías, ¿verdad? De los municipios. Muy bien. ¿Qué es lo que se inscribe? ¿Qué hechos o qué actos se inscriben en el registro del estado familiar? Muy bien. En el artículo 188 del Código de Familia dice que en el registro del estado familiar se van a inscribir, oiga bien lo que estamos diciendo, los nacimientos, ahí se inscriben, se van a inscribir los matrimonios, se van a inscribir las defunciones, se van a inscribir las adopciones, se van a inscribir los divorcios, ¿verdad? Y cualquier otro hecho, ¿verdad? O acto jurídico que tenga que ver con esa persona. Cualquier otro hecho. Podría ser, por ejemplo, que se rectificó el nombre, se rectificó un apellido o se adecuó un apellido porque tenía el nombre, los apellidos al revés, por decir algo. O a lo mejor se hizo, por ejemplo, una diligencia de identidad, donde decimos que don Juan Pérez es conocido por Pérez Juan. ¿Verdad? Entonces, todos esos actos jurídicos y todos los hechos que tengan que ver con la persona son los que se van a inscribir en el registro del estado familiar. Eso implica entonces de que usted, todo su historial de su vida, desde que nace hasta que se divorcia o hasta que fallece, en el asiento de la partida de nacimiento suya, se van a ir inscribiendo todas esas variables que vayan ocurriendo o modificaciones en su vida, en el asiento de la partida de nacimiento. ¿Ok? Entonces, también suceden hechos que no se dan en El Salvador. El estado familiar que se adquiere en el extranjero lo regula el artículo 189. Ojo con esto. Por ejemplo, hay matrimonios que son celebrados en países extranjeros, ¿verdad? Que pueden hacerse, ustedes ya saben quiénes son los autorizados para hacer matrimonio. Entre ellos están los jefes de misión diplomática, ¿verdad? Ellos pueden celebrar un matrimonio en la China, en Estados Unidos, en cualquier lugar que no sea El Salvador. Allá, fuera de El Salvador, se dan también actos o celebraciones que pueden modificar su estatus. Entonces, ese estado familiar, ¿verdad? Que cambia su condición personal, que se genera en el extranjero, el artículo 189 lo regula. Usted se casó en Estados Unidos, por ejemplo, se casó en México. Entonces, a lo mejor fue celebrado ante un jefe de misión diplomática, ¿verdad? Permanente, o un cónsul de carrera, ¿verdad?
podría darse un régimen patrimonial también, ¿verdad? Entonces, todos esos eventos se van a registrar siempre. Aunque si usted se casó en Estados Unidos, eso se va a traer para el registro central del estado familiar. Todos los actos que se celebran en el extranjero, que cambian su estado familiar, tienen que, se vienen para la alcaldía municipal de San Salvador, ¿verdad? Y ahí se registran un matrimonio, un divorcio, una defunción, que puede que se haga en el extranjero, porque no solamente hay actos que se hacen en El Salvador, sino que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que se celebran fuera de El Salvador, pero que aquí tienen que repercutirse, ¿verdad?, a través de la inscripción de esos actos, ¿sí? Entonces, los matrimonios, por ejemplo, de salvadoreños, ¿no?, que se celebran en el extranjero ante funcionarios, ¿verdad?, distintos de los mencionados de lo que acabo de mencionar, así como los nacimientos y las defunciones de los salvadoreños que ocurren en otro país, que ocurren en el extranjero, ¿verdad?, se deben de registrar en el consulado de El Salvador que corresponda. Eso tiene que llevar un trámite en el consulado. Por ejemplo, en México, allá se murió mi tía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ante el consulado de México, tramitar prácticamente ese estado familiar de difunto, ¿verdad? Se murió. Entonces, estos documentos que van a ser expedidos por las autoridades competentes del país donde se dieron los hechos, precisamente se registran para dejar constancia del asiento, de ese acaecimiento que se ha dado, y que eso se registra también, como ya lo dije, lo repito, en sede consular. Además, se procede conforme a lo que la ley dispone en el servicio consular de la República de El Salvador, que es la ley orgánica, ¿verdad? Donde ahí se tramitan todos estos asientos, ¿verdad? Pero si en un caso no se hubiera hecho esa inscripción a que me estoy refiriendo en el inciso anterior, los documentos acreditantes que procedan del extranjero también se pueden inscribir acá en El Salvador, fíjese, en la oficina del registro central del estado familiar. ¿Y cómo es que se traen esos documentos? Bueno, esos documentos a lo mejor no se dio en el consulado allá, sino que usted los manda. Alguien murió en Estados Unidos, por decir algo. Lo que hace es que manda esos documentos, ese certificado de defunción, así le llaman en Estados Unidos, entonces debidamente autenticados, ¿verdad? Y traducidos al castellano. Entonces, apostillados o autenticados, dependiendo de los convenios que se hayan celebrado con esos otros países. Entonces, ese documento, esa certificación de defunción, lógicamente que van a extender en Estados Unidos, que lógicamente lo van a extender en el idioma inglés, lo traen para acá, para El Salvador. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es diligencias de traducción y hacer acá los registros en la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Donde se van a sentar ese acto acaecido, como lo es la partida de defunción. Y entonces aquí asientan en El Salvador la partida de defunción para que a futuro pues, te pueda estar pidiendo certificaciones de esa partida de defunción. Entonces, como ven, se pueden dar actos que se dan en El Salvador, como también se pueden dar actos que se dan en el extranjero, pero que tienen que ser registrados siempre en el registro del estado familiar acá de El Salvador, ¿verdad? Porque si no aparece registrado, entonces no se puede comprobar el estado familiar de la persona. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que se demuestra el estado familiar de una persona. Si usted es soltero, casado, viudo, divorciado, ¿verdad? Dependiendo de su estado familiar. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se comprueba su estado familiar? Ya lo vamos a ver más adelantito. Por eso es importante de que cada acto que ocurra en nuestras personas, en toda esta línea de ideas que les he planteado, tienen que seguirse sus registros en el estado, en el registro del estado familiar que corresponda. Muy bien. Ahora, estos movimientos que les estoy diciendo, estas modificaciones o estos actos familiares que se dan,
Esto es obligatorio de informarlo. ¿Por qué es obligatorio de informarlo? Porque hay hay plazo para hacerlo. Si no lo hago en el tiempo que la ley establece, puedo tener problemas. Y el artículo 190, ¿verdad?, establece la obligatoriedad. Oiga esto, establece la obligatoriedad de acudir a un registro del estado familiar de la alcaldía que corresponda a proporcionar, a informar, ¿verdad?, a informar sobre un hecho o sobre un acto que esté sujeto a inscribirse. Entonces, estas personas deben de hacerlo dentro, ojo con esto, de los 15 días útiles siguientes a aquel en que ocurrieron esos hechos. Pongamos cuidado acá. ¿Cuánto tengo yo para dar ese informe en el registro de estado familiar? 15 días hábiles. 15 días. Un ejemplo, un nacimiento. Vean. Nació Carlita Carmona. Los papás tuvieron un plazo de 15 días para poder ir a asentar esa partida. Entonces, alguien se casa, celebró un matrimonio. ¿Cuánto tiempo tiene para reportarlo al registro ese matrimonio? 15 días. Entonces, todas estas modificaciones, matrimonios, divorcios, nacimiento, todo esto que estoy hablando, este cúmulo de actividades que hay que registrarse, dice la ley de que da 15 días útiles o hábiles para poder registrarlo. ¿Vea? Ahora bien, si eso no se registra, ¿verdad?, hay un problema. Yo quiero que me ayuden, por favor, y me lean el artículo 29 del código, a ver qué dice. ¿Alguien me ayuda? Vamos a ver. Nadie me va a ayudar. Artículo 29 dijo, licenciado. Gracias, Carlita. Démosle. Actos que siguen a la celebración. Artículo 29. El funcionario deberá entregar a los contrayentes certificación del acta y el notario de testimonio de lectura y pondrán en los documentos de identidad personal de aquellos una razón firmada y sellada en la que conste que han contraído matrimonio, el nombre de la persona con quien se contrajo y el lugar y fecha de su celebración. Una certificación del acta de matrimonio o la escritura respectiva se agregará al expediente matrimonial. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el funcionario autorizante deberá remitir al encargado del registro del lugar en que se celebró aquel, si el mismo no lo fuere, certificación del matrimonio de la escritura, para que se asiente de inmediato la partida de matrimonio. Inscriba el régimen patrimonial que se hubiere acordado o el que legalmente corresponde en su caso y haga las finales correspondientes si ahí se encuentran asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes. Si estuvieran asentadas en otro lugar, deberán remitir dentro del mismo plazo al correspondiente encargado de registro del estado familiar otra certificación o testimonio para que se practique la anotación marginal. Si se hubiere reconocido hijos, el funcionario autorizante en el mismo plazo señalado en el inciso anterior deberá remitir al encargado del registro del estado familiar del lugar en que se encuentran asentadas el nacimiento de aquellos, certificación o testimonio para que se proceda de conformidad a la ley del nombre de la persona natural. Todos esos movimientos, y qué bonito, tome nota y relaciónelo con este artículo 29. Como ve usted, la ley establece cuáles son los trámites y los registros que hay que hacer. Y aquí se agrega también otro hecho que se da, miren. Si se reconociera un hijo, por ejemplo, el señor y la señora se van a casar
pero la señora ya tiene un hijo por ahí, ¿verdad? Y a lo mejor el papá nunca lo reconoció, que se va a casar, y dice, no, reconozcámoslo en el matrimonio. Se puede dar la figura de que en el momento que está matrimoniando se está reconociendo también al hijo. Entonces ahí ya hay otra modificación, mire, en los asientos de las partidas de nacimiento de ese hijo que se le está reconociendo. Y en este caso, cuando hay un reconocimiento de hijo, se anula la partida que está, se cancela la partida que está inscrita y se asienta ya una nueva con los apellidos ya de reconocido. Entonces, como ven, cualquier actividad, cualquier modificación que se dé algún hecho jurídico en la persona natural, en la partida de nacimiento, en el libro, donde está sentada la partida de nacimiento, ahí se van poniendo los cambios que se van generando con relación al estado familiar. Muy bien. Gracias por ayudarme a leer. Entonces, si no hay preguntas, también el artículo 191, ¿verdad? Dice de que se tienen que registrar, ¿verdad?, todos esos hechos. El artículo 191 lo recalca, ¿verdad? Dice que son 15 días, es el plazo de inscripción. 15 días, contados del día siguiente de aquel, pues, donde sucedió el hecho, ¿no? Un nacimiento, una defunción, un matrimonio. A partir del día siguiente, comenzamos con los 15 días hábiles. Cuando digo 15 días hábiles, no cuenta sábado ni domingo, ni los días festivos, ni asuetos, ¿verdad? Sino que son 15 días útiles. Entonces, son 15 días los que la ley da para poder inscribirse, ¿verdad? Por consiguiente, esos datos que se incorporan en el registro del estado familiar, ¿verdad?, tienen que hacerse con ese plazo, porque si nos pasamos de ahí, después las condiciones de la persona natural cambian y el problema es que se desfase el estado familiar de esa persona, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando una persona, pasados los 15 días hábiles, no informó, no inscribió en el registro de estado familiar esos movimientos de los que estamos hablando, entonces hay una sanción. Hay una sanción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el encargado del registro, ¿verdad?, que no practicare la inscripción de un estado familiar dentro del plazo establecido, puede caer, si ese es el problema del registrador que no lo haga, cae en una sanción administrativa. Si yo no lo hago como una persona natural, entonces voy a tener una multa. Entonces, ¿de cuánto va a ser la multa? Fíjese que en el registro del estado familiar de cada una de las alcaldías, como que no se ha unificado decir $10 de multa, $15 de multa. Ahí se lo establecen a usted al momento que usted llega. Un ejemplo. Usted se casó hace 2 meses. Pasaron ya, lógicamente, más de 15 días y no llevó los testimonios, las copias de su matrimonio, no la llevó a la alcaldía. ¿Por qué no la llevó? Porque dice usted que yo no sabía que esto había que llevarlo a la alcaldía. ¿Cómo no? Cuando una persona contrae matrimonio, tiene 15 días hábiles para reportarlo a través de esos testimonios en la alcaldía para marginar su partida. Pero no lo hizo. Dijo, ¿y qué hago? ¿Por qué no lo hice? Pasados los 15 días, todavía puede presentarlo. Pero ahí entonces, claro, se lo van a recibir y lo van a registrar. Lo que va a suceder ahí es que a la par de registrarlo, le van a poner una multa. Sí, lo vamos a registrar, ¿verdad? Pero le vamos a poner una multa porque no lo trajo dentro de los 15 días que se establece. Eso es lo que dice el artículo 191. Pero la ley habla de responsabilidades también, que es lo que les mencionaba hace un momento, con relación a aquellas personas que trabajan en el registro de estado familiar, el encargado de hacer esta función de registrar. Entonces dice el artículo 192 de que los encargados de llevar el registro del estado familiar, oiga esto, esas personas que colaboran ahí en ese departamento van a ser responsables si hay un perjuicio, ¿verdad?, si causan un perjuicio al interesado.
¿Por qué? Porque omitió inscribirlo. ¿Se da el caso? Sí, se da. Ya se han dado casos en que usted lleva, por ejemplo, una copia del matrimonio y el encargado por descuidado, no estaba atento, perdió la copia y no la inscribió, omitió. Yo por eso recomiendo esto. Cada vez que usted presente un documento, no solamente en las alcaldías, cualquier trámite que usted haga, siempre lleve una copia aparte y dígale, mire, fírmeme aquí de recibido. Porque ya se han dado casos en las alcaldías de que los encargados omiten hacer ese registro. Entonces, y después, no, aquí no ha traído nada, no, señor, aquí está, mire. Entonces ahí sí usted se quita, vea, salva su pellejo y hay que ver cómo sale. Los interesados tienen que, en este sentido, ponerse atentos a eso, porque se puede dar el caso en que el colaborador haga esa omisión, no lo haga. O lo haga inexacto. La inscripción, le faltan datos. ¿Verdad? Margina y lo hace con datos equivocados también, ¿verdad? Podría dar o que omite o que lo margine, pero con datos equivocados, ¿verdad? Entonces, él va a incurrir en una responsabilidad por no asentar en legal forma esos datos, ¿verdad? Otra cosa que se pudiese generar es que falsifique datos en el momento de estar haciendo la anotación, ¿verdad? Entonces, o ponga pues algunas declaraciones que la ley prohíbe. Entonces, estos van a tener responsabilidad por las falsedades, por los datos inexactos que ponga, ¿verdad? Y también puede darse que expidan alguna certificación que no sea correcta. Entonces, todo eso acarrea responsabilidad penal. ¿Qué les pasa a esta gente? Pueden ir presos por falsedad material, pueden ir presos por poner algo que no sea cierto, por un error que cometan, así de sencillo. O a lo mejor por extender una certificación de partida de nacimiento con datos ilegales, incorrectos, que no sean ciertos, pues. Porque por eso se llama certificación de partida, porque lo que va ahí son datos ciertos. Pero ¿sabe qué sucede a veces o ha sucedido en años anteriores? En que yo tengo un chero en el registro de estado familiar y le digo, ay, haceme una partida ahí, haceme una ahí, me la das ahí como que yo soy hijo de mi tía. Y de repente, y eso se da, mire, eso se daba antes del Registro Nacional de las Personas Naturales, que porque pedían a un sobrino para hacerlo pasar como hijo en Estados Unidos o por otros intereses, extendían partidas, certificaciones de partida falsas con otros datos. Y cuando se creó el Registro Nacional de las Personas Naturales, se vinieron a descubrir un montón de cosas. Dobles partidas, personas que tienen 2 partidas, 3 partidas. Uno que es Pedro, hijo del tío Juan. Y así, ahora esto ya no se puede hacer. Porque un encargado del registro del estado familiar, un colaborador que haga este tipo de inexactitudes, ¿verdad? O documentos falsos, puede también caer en un error penal. Eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, por ello también el artículo 193 habla de los errores de fondo y las omisiones que tuvieran en las inscripciones. Ahora bien, si hay errores, partamos de que el colaborador se equivocó y le puso a usted, en vez de ponerle a Maya, le puso a Naya con N, ¿verdad? Entonces, cuando eso se da, dentro del año siguiente, a la fecha de su inscripción, se puede reclamar ese asiento de la partida. Pero si pasado el año, usted no reclamó nada y hasta después del año en adelante se dio cuenta de que en vez de a Maya le pusieron a Naya, entonces se va a rectificar, pero solamente en virtud de sentencia judicial o diligencias que son hechas, por ejemplo, vía notarial. ¿Ok? Eso se puede dar entonces en el sentido de que haya un error, una omisión, que a lo mejor no sea intención del colaborador, ¿verdad? Sino que por descuido cometió un error. Entonces, si pasado el año usted no reclamó, y después le va a reclamar, mire, aquí me puso a Naya en vez de a Maya, entonces ya el registrador no puede hacer nada, sino que eso se hace a través de una diligencia de rectificación en los juzgados de familia, o puede hacerse también a través de la vía notarial, ¿verdad?
Llego hasta aquí, jóvenes. Preguntas, por favor. Algo que no haya quedado claro. Algo que no haya entendido. ¿Estamos claros? Pregunto, ¿han ido entendiendo cómo les iba explicando? ¿Les parece la metodología? Carlita. Moisés. Sí, todo claro. Ok. Carlita, ¿qué opina? Dana, Daniela. Sí, todo bien, licenciado. ¿Estamos bien ahí? ¿Me van entendiendo? Es lo que yo quiero. Sí, está Sí, bien la todo metodología. Sí, bien. licenciado, está Sí, bien, sí está se bien. entiende. Va, ok. La idea es que ustedes me vayan entendiendo porque yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas que hacer, ya pues nos pasamos 2 minutos de la hora porque es de 9 a 10:40, ¿verdad? Y el día lunes tengo entendido que es a las 10 de la mañana, ¿verdad? De 10 a 10:50. Ok. Sí. Excelente. Entonces, nos vemos el lunes y revisen por ahí la plataforma. Vamos a ver qué actividad por ahí subimos para ir construyéndoles las notas, porque estamos ya contra tiempo. Ya vieron ustedes 3 semanitas y tenemos que correr con el contenido del programa. ¿Ok? Gracias, jóvenes, por su atención. Ha sido un gusto y espero pues que hayamos aprendido un poquito más y lo mejor, que entiendan a este profesor cuando habla, porque si no lo entienden, estamos mal. Cuídense todos. Feliz día, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, igualmente. Gente. Licenciado.